Cordial saludo, apreciados estudiantes unadistas. Les doy la bienvenida a este curso de Ética de la Profesión Docente. El día de hoy vamos a tocar el tema el papel del docente como constructor de ciudadanía. Mi nombre es Héctor Torres y yo soy el tutor de este curso. El propósito que tenemos y que nos reúne el día de hoy para este encuentro es precisamente comprender y relacionar la labor del docente como constructor de ciudadanía, es decir, ese ejercicio que va más allá de la formación, no se queda solamente con la formación, sino que además de eso se convierte en un acto social y como acto social se convierte también en un acto político. Es un acto social en cuanto se está formando al ciudadano, pero un ciudadano con unas características especiales, unas características muy interesantes. Es una característica de un ser crítico, un ser analítico, que reflexiona su entorno, que reflexiona su realidad, pero también que reflexiona su forma de actuar, su conducta, cómo ejerce los valores. Y en ese orden de ideas también entonces es un acto político porque también está formando al ciudadano y con el ciudadano está formando a un individuo demócrata, un individuo que participa en las decisiones de la ciudadanía, pero también que aporta, contribuye con sus actos, con su forma de ser. Los invito entonces para que hagamos nuestro ejercicio de presaberes. Y el ejercicio de presaberes lo vamos a hacer a través de una pregunta dinamizadora. Esta pregunta dinamizadora nos va a permitir a nosotros interactuar. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes a través del chat empiecen a compartir su opinión acerca de esa pregunta. Y bien, la pregunta entonces es, ¿por qué es importante la labor docente en la construcción de ciudadanía? ¿Por qué es importante la labor docente en la construcción de ciudadanía? Entonces, ahí quiero recordar las temáticas que hemos venido desarrollando, todos los temas que hemos venido manejando, la ética, la responsabilidad social, la ética profesional, también la ética como una base o como base de la ciudadanía. Entonces aquí tenemos que empezar a pensar cuál es el papel, cuál es el objetivo del docente, qué es lo que debe hacer el docente y por qué ese docente construye hacia a la ciudadanía, porque el docente está aportándole también a una ciudadanía. O también podríamos pensar de cierta manera, ¿aportamos a la ciudadanía o solamente nos quedamos en la formación? Pues bien, quiero entonces que también tengamos en cuenta un modelo de escuela. Entonces, para entrar a hablar precisamente del papel del docente como constructor de ciudadanía, quiero que pensemos en la escuela anteriormente. ¿Cómo era la escuela anteriormente? Y los voy a invitar a que iniciemos esta reflexión desde el autor Michel Foucault, filósofo francés, que se dedica a analizar en el siglo XVII y siglo XVIII cuáles son las conductas de la ciudadanía, cuáles son esas relaciones de poder existentes en la sociedad, cuál es la biopolítica, el cuerpo, el ejercicio de la sexualidad. Él viene a hablarnos de todos estos temas y nos habla especialmente en uno de sus textos llamado Vigilar y castigar, de los cuerpos dóciles, de los cuerpos normalizados, de esos cuerpos que han sido disciplinados. Pues bien, ¿qué modelo de escuela él analizaba? ¿Qué modelo de escuela era el que se estaba dando en ese momento? En esa Europa que se está despertando, que sale de ese letargo, de todo lo que implica esa Edad Media y empieza todo ese renacimiento, empieza toda esa modernidad y empieza todo ese proceso de ilustración. Pues bien, fíjense que en la imagen que está acá propuesta, ustedes encuentran unos círculos y dentro de los círculos encuentran ustedes la familia, la escuela, el servicio militar, la fábrica, el hospital. Y estamos viendo el individuo encerrado. Ese encierro está representado precisamente por cada uno de estos círculos que están acá también. Entonces, ¿cuál es el primer círculo que tiene el individuo? La familia. ¿Y qué pasa en la familia? Ah, bueno, en la familia tenemos una jerarquía,
Tenemos a papá como la figura del orden, de la disciplina, de las reglas, de las normas. Está la mamá también que acompaña ese ejercicio del papá y entonces cumplimos unas normas, cumplimos un horario, tenemos una relación de poder con una jerarquía marcada. Pero ¿qué pasa con ese individuo cuando sale a la escuela? En la escuela va a encontrar que también está en un lugar de encierro. Ese lugar de encierro entonces eh, está enmarcado precisamente por el aula, por el salón, por las normas que hay ahí, por el uniforme que lleva, porque hay una persona que es el que dirige o es la persona que está ahí organizando, disciplinando. Entonces, el tipo de escuela que nos está mostrando a nosotros Michel Foucault es una escuela que busca disciplinar, normalizar, es decir, que el individuo no se salga de unos criterios, de unos parámetros, que cumpla siempre lo mismo, que haga siempre lo mismo. Por eso no da paso a que se salga un individuo. El individuo que se sale pasa a un siguiente círculo y entonces es más fuerte esa forma de reprimirlo, de disciplinarlo. El ejército, entonces ya hay unas normas mucho más fuertes. La fábrica también, incluso la fábrica si no cumple esas normas, entonces es excluido, pero también viene el hospital como un lugar de encierro, porque entonces están las enfermedades, incluso viene a hablarnos a nosotros de unos temas muy interesantes y es precisamente cómo las empresas farmacéuticas empiezan a crear problemas. Entonces, este niño tiene un desorden porque es una condición médica, es una condición psicológica. Entonces es necesario llevarlo al hospital, llevarlo al manicomio, llevarlo a la cárcel, incluso si pasa por todos estos círculos y no cumple con esas reglas, con ese disciplinamiento, pues tiene que ir al hospital, tiene que ir al manicomio. Pero fijémonos y nos vamos a detener en ese modelo de escuela. Un modelo de escuela rígido, un modelo de escuela como lo vemos acá en las imágenes, eh, organizado en fila, todos con una distancia. Está el disciplinamiento también en el ejército, en la sociedad están también disciplinando al que se quiere salir del orden, entonces llegan esas entidades, esas instituciones de la fuerza que vienen a dominar y a someter. Y está la fábrica también como ese lugar en donde se cumplen unas reglas, se cumple un objetivo, se cumple un parámetro y hay un disciplinamiento también. Ahora viene esta imagen que es perturbadora, es una imagen que nos suscita a nosotros una pregunta. Si venimos de una sociedad normalizada, disciplinada, donde el individuo no se puede salir de esos parámetros, vemos esta imagen y ¿qué nos sugiere? ¿Qué tipo de sociedad nos sugiere? ¿Qué tipo de individuos, qué tipo de ciudadanos estamos viendo ahí? Entonces, esto es una ruptura con esa escuela que estábamos hablando antes, disciplinada. Entonces estamos hablando que los tiempos empiezan a cambiar. Y viene otros modelos de escuela, otros modelos de docentes. Si antes el docente que estaba marcado en esa escuela tradicional era el docente estricto, que disciplinaba, que se encargaba de normalizar al individuo, entonces viene una transformación social, viene un cambio. Salimos de esos esquemas, ya empezamos a mostrar otras formas de manejarnos, de actuar. Y entonces vienen los autores como Francisco Esteban a decirnos a nosotros, ojo porque venimos también en una crisis. Y para nadie es un secreto, podemos abrir los periódicos, podemos ver los noticieros y nos vamos a dar cuenta que por todas partes hablamos de crisis, crisis mundial. Entonces viene Esteban a llamarnos la atención en algo muy interesante. Ese ciudadano necesita ese contrato moral, es decir, un acuerdo social en donde todos nos comprometemos a ser ciudadanos y actuar en moral, es decir, bajo unos códigos, bajo unos parámetros. De esta manera entonces debemos empezar a formar a la sociedad en esos parámetros, en ese contrato moral. Aquí les sugiero a ustedes unos autores que ya los hemos venido manejando. Ustedes encuentran desde Argentina a Carlos Cullen, Rugarcia, encuentran ustedes a De la Cortina, por ejemplo, y ustedes se van a dar cuenta que estos autores nos están sugiriendo a nosotros una forma de ver la
escuela, el colegio, la docencia de una forma diferente. Nos están hablando precisamente que debemos ser críticos de la realidad. Nos están hablando a nosotros que debemos seguir una meta muy clara, la sociedad, la transformación. Pero miren que todos los autores nos están hablando de la necesidad de unir la educación y la ética. La hemos olvidado y como consecuencia de ese olvido de la ética aparece la crisis social en la cual estamos inmersos, estamos viéndola, cómo hemos cambiado esas dinámicas de la sociedad. Tengan en cuenta estos autores que ya hemos venido manejando porque los vamos a necesitar más adelante. Pues bien, Francisco Esteban nos viene a decir que el docente se mueve en tres ámbitos. La gestión de la información, es decir, el docente debe conocer, debe prepararse, debe ser experto en su tema, pero también tiene otro ámbito muy importante, que es precisamente ser el orientador, ser el guía, ser el mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe tener las estrategias adecuadas para que ese trabajo de la enseñanza y el aprendizaje se dé de una forma armoniosa. Pero también el docente es un modelo a seguir, es decir, su forma de actuar, su forma de hablar, la coherencia que guarda entre sus conocimientos y su actuación lo convierten en un modelo. Entonces el docente también está llamado a ser un ciudadano adecuado, intachable. Debe ser un ciudadano que propone, que actúa, que tiene esa capacidad de convocar, pero tiene esa capacidad de convencer incluso hasta con el testimonio. Adela Cortina nos había aportado a nosotros también en los encuentros anteriores precisamente esa necesidad que tenemos nosotros de tener la docencia como precisamente una vocación, tener la docencia como una actividad social, pero también tener la docencia y, digámoslo de esta manera, ser profesionales significa precisamente que nosotros buscamos lo mejor para la sociedad. Muy bien, los invito entonces en este momento a que, teniendo en cuenta el desarrollo de las temáticas, participemos precisamente en esta actividad en donde ustedes se van a encargar colaborativamente y entonces en este momento en el chat ustedes van a estar compartiendo. Recuerden los postulados que les dije que prestaran atención, que los recordáramos porque ya los hemos manejado y empecemos a unirlos. Entonces empecemos a trabajarlos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de educar debe ser una acción social justa, ¿recuerdan qué autor es? Muy bien, Carlos Kuhle. Y así, entonces, seguimos en el chat haciendo nuestra interacción mientras seguimos en nuestro desarrollo para que ustedes vayan aportando y vayan precisamente haciendo este ejercicio para recordar, para tener estos conocimientos y para que colaborativamente ustedes empiecen a trabajar. También vamos a tener nuestro ejercicio y los invito para que ustedes a través de este formulario, de este pequeño quiz, primero lo respondan, se los envío en este momento por el chat para que ustedes lo respondan, lo analicen y posteriormente en el mismo chat ustedes van a estar compartiendo las respuestas. Después de terminado vamos a dejar un tiempo y vamos a empezar a compartir las respuestas. Finalmente, en nuestro encuentro, quiero invitarlos a que tengamos claro estas conclusiones. La profesión docente debe tener un objetivo muy claro y es el alto contenido, la reflexión que tenemos nosotros de ser responsables ante la sociedad. Tenemos un ejercicio muy bonito, muy interesante en nuestras manos, pero somos formadores y tenemos una responsabilidad social. Y segundo, debemos tener una alta capacidad reflexiva, analítica.